Bienvenidos a CryptoCarnes. Bienvenidos a CryptoCarnes. Vamos a comenzar nuestro capítulo de las noticias más importantes en la blockchain. Comenzamos. Bienvenidos a todos. Vamos a checar las noticias más importantes de esta semana en la blockchain, en las criptos tal cual. Y obviamente todos sabemos que ahorita las criptos están en rojo, un rojo sangriento, porque obviamente está en un camino pues básicamente bajista, ¿no? Pero bueno, vamos a checar cosas más importantes aparte de eso. Empezamos con lo que estamos hablando. Bitcoin obviamente está bajando, igual las altcoins, y se estima que pueda bajar hasta los $30,000. Una de las noticias más importantes obviamente es que alcance este nivel. Si llega a lograr, o si logra más bien llegar, a los $30,000, sería una muy buena entrada para todos nosotros. Recordemos que el mercado la mueven las ballenas y que dependemos totalmente de lo que ellas deciden hacer. Lo primero es alcanzar los 40,000, aquí como puedes ver. Tienen pensado que alcance esa región de los $30,000 básicamente. Yo lo veo difícil realmente, yo creo que va a alcanzar unos 35 y de ahí lo van a rebotar hacia arriba tal cual. Obviamente porque lo que buscan las ballenas es que nos desesperemos, hagamos movimientos inoportunos o tontos, si así lo queremos decir, para ellas aprovechar y obviamente poder ellas comprar más barato y volver a resurgir con mucho mayor capital. ¿Okay? Algo importante aquí es notar que CryptoED obviamente habla de la similitud que hay con septiembre. Recuerden que nosotros hemos estado hablando sobre esa similitud, ese paralelismo que está en la gráfica en septiembre como ahorita. Entonces no lo pierdan de vista porque hay gente igual que está dando cuenta de eso. Aquí indica que puede bajar mucho más que en septiembre, que está la rotura de septiembre, y puede irse más abajo. Nosotros queremos que no queremos que se vaya hasta julio. Yo creo que se va a quedar a la mitad, repito, pero bueno, hay que esperar. Aparte de eso, bueno, Shiba Inu ha estado básicamente creciendo el bolsillo de las ballenas. Están confiando en ello. Recuerda que Shiba Inu es una meme coin que básicamente el 90% o más es apoyado completamente por la comunidad. Es un proyecto apoyado por la comunidad y ahorita pues las ballenas están ahí. ¿Qué pasa comúnmente? Primero se van a Bitcoin, luego a Ethereum altcoins, luego se van a las meme coins, luego a los NFTs y vuelven a repetir lo que viene siendo ese círculo. Ten cuidado si estás en el Shiba Inu. Si ya están las ballenas entrando, espera obviamente una buena subida para generar ganancias. Recuerda que es parte del juego, que lo puedes disfrutar si tú quieres. Simplemente hay que saber lo que está pasando. Otra noticia importante, Nakamoto Games ya está lanzando su primer multiplayer multinivel. Aquí lo puedes ver, te vamos a dejar el link directamente en Discord para que puedas visitarlo, para que lo cheques y veas obviamente porque están pensando, como ya lo dijimos, en el Play to Earn. Algo muy bueno, los juegos Play to Earn siguen creciendo con el tiempo, obviamente ya hay más metaversos y demás. La idea obviamente es encontrar juegos o proyectos que sean sólidos, con bases sólidas y que no duren nada más una semana, 2 semanas o por mucho un mes. Checa Nakamoto Games, lo vamos a estar checando nosotros directamente, recomendado por parte de CryptoCarnes. Finalmente, New Texas obviamente se unió ya básicamente con un equipo de e-gaming, ¿okay? Un equipo básicamente que se dedica a jugar juegos en línea y están apoyando obviamente ese lado también Play to Earn. Aparte de esto, ¿qué más vamos a checar? En Sur Corea, recuerda que hasta hace unos meses se hablaba que en Sur Corea estaban más restringidos las compras y los pagos con criptomonedas porque el gobierno estaba más interesado en que obviamente se alejaran de las criptos y siguieran con fiat normal, ¿no? Pero ahorita básicamente nos indican que en Sur Corea ya lo que viene siendo las firmas de los inversionistas se están mejor olvidando del fiat y acercándose mucho más a la cripto. Recuerda que Sur Corea o Corea del Sur es uno de los países que más apoya lo que viene siendo gaming, juegos, todo lo que tiene que ver con tecnología blockchain y demás, y obviamente
son precursores en todo este movimiento y sobre todo de los que más lo apoyan. Seguramente vamos a ver cómo cambia ese paradigma, cómo el gobierno no es tanto que se rinda, sino que al contrario le dé un camino positivo a las criptomonedas en Corea del Sur, y de ahí esperemos que poco a poco llegue esa mentalidad directamente acá a Latinoamérica y a todos los países hispanos. El top 20 de los lugares donde tú puedes comprar NFTs. Recuerda que ya hemos visitado básicamente, o varias veces, perdón, este capítulo. ¿Dónde puedo comprar? Nos siguen preguntando dónde puedo comprar NFTs, cuál es el mejor mercado. Número 1, OpenSea. OpenSea es donde vas a encontrar realmente a la mayor parte de los proyectos sólidos, y obviamente recuerda que se divide en dos, principalmente en lo que viene siendo Ethereum y Polygon. Ethereum es la más segura, solamente fíjate que estés obviamente en el proyecto original, como sabes, porque tiene un checkmark, una palomita en color azul, y confírmalo visitando obviamente el proyecto en su página para que puedas hacer la compra sin ningún problema. Número 2, Rarible, muchos ya lo conocemos igualmente y se vende mucho lo que viene siendo la MetaKey y demás proyectos. El segundo lugar lo ocupa él. Tercer lugar, Super Rare, coleccionistas más que nada de arte, puedes checarlo, pero recuerda, si estás más que nada enfocado, o sea, la palabra que estaba buscando, en proyectos con utilidad, OpenSea es el lugar donde debes de ir. Aunque haya 20 opciones ahorita, OpenSea es el número 1. Foundation le sigue, Nifty Getaway también ya lo puedes haber checado. Aquí se venden muchas cosas de arte, cómics, Playboy y demás, lo puedes checar sin ningún problema. Mintable también es otra opción que tú tienes. Maker Place igual, aquí lo puedes ver, fotografía, arte y diseño, lo puedes encontrar sin ningún problema. Stacks Art, como lo dice, arte, se encarga más que nada en arte y opera directamente en Stacks, que viene siendo la criptomoneda directamente de Stacks, algo muy importante. OpenSea no tiene token, OpenSea, te repito, se maneja en Ethereum y Polygon y debes de pagar con ETH y debes de pagar obviamente con lo que viene siendo Ethereum en este caso, dentro del ecosistema de Matic, ¿ok? También está, STX NFT, Byzantium, que también lo puedes encontrar, Node Origin, Air NFT, Tofu NFT, Treasureland, que básicamente se concentra un poco más en lo que viene siendo los juegos Play to Earn. Visítalo, pero repito, en un contexto más grande y sobre todo positivo y duradero y sólido, OpenSea, por eso es el número 1. Item también está aquí, lo puedes encontrar. NFT, que está más que nada concentrado en la Binance Smart Chain. Solana Art, que recuerda Solana Art, o bueno, Solan Art es de Solana. Igual vas a encontrar proyectos completamente en Solana. Recuerda que Solana es una blockchain que está todavía en crecimiento, pero los proyectos son buenos, o han estado presentándonos más bien dicho, proyectos buenos, que todavía obviamente les falta construcción, como lo viene siendo Star Atlas, como lo es Project Seed, como lo es CryoWar, pero poco a poco van mostrando los destellos que queremos ver, todo en velocidad, en desarrollo y sobre todo en entrega al público. SolSea, otra opción, muy rápido, en lo que viene siendo Solana. Ahí puedes ver, puedes pagar con Solana, con Tethercoin, también USDT o con USDC. También lo puedes encontrar sin ningún problema. Digital Eyes igual se concentra en lo que viene siendo Solana. Muchos lo ocupan como un tercer marketplace, algunos como un segundo, por la facilidad que te da sobre todo en las conversiones y en las transacciones entre el comprador y el vendedor. Atomic Market, esta imagen yo creo que se les fue porque lo pusieron arriba. Pero bueno, básicamente Atomic Market se concentra mucho en lo que viene siendo transacciones con Wax. Wax, recuerda que fue una plataforma que salió primero, hace, si no mal recuerdo, un año y medio, y las transacciones son muy baratas, pero el problema obviamente de estar dentro de Wax es que los proyectos no son tan sólidos o no tienen tanta repercusión con el público como los proyectos que se dan directamente en OpenSea. OBG JKT igual, básicamente en Texas, aquí lo puedes ver. Yo no he probado hay que obviamente descubrirlo, hay que entenderlo. Y bueno, con eso básicamente cerramos los 20 más importantes. Te dimos de Ethereum, te dimos de Solana. Yo te recomendaría en Solana, Solanart y obviamente Digital Eyes. Y en Ethereum, repito, vete directamente a OpenSea, conócelo, ten cuidado. Como en todos los lugares de la blockchain, debes saber lo que estás haciendo antes de darle clic o sobre todo antes de darle comprar. De aquí nos vamos acerca de la noticia de PayPal. PayPal está explorando crear su propia moneda estable, es correcto, sus stablecoins, con la cual pueda competir directamente en las criptomonedas. Algo muy bueno
o algo que nos indica algo muy bueno. ¿Por qué? Porque PayPal siempre ha estado pensando en incorporar realmente las criptomonedas como formatos de pago. Ya hay ejemplos o ejercicios, más bien dicho, en Estados Unidos, también en Inglaterra, y la idea es que pueda obviamente este ejercicio irse directamente a los demás países. Sabemos obviamente que son regulaciones fiscales que deben de pasar de un país a otro, pero PayPal siempre está ahí apoyándolo, y que obviamente esté pensando en la creación de su propia stablecoin le da mucho más empuje y seguridad a donde estamos nuestros inversos, que es la blockchain. Vamos rápido a visitar unos juegos nuevos que están saliendo metaversos, en este caso de Parallel. Te invitamos a conocerlo, a que lo revises. Aquí como lo puedes ver, lo indican como un nuevo mundo virtual en el cual tú puedes construirlo, pero nos llamó la atención porque obviamente es muy similar a Roblox, es muy similar a Sandbox, es muy similar a Boxy, es muy similar a Vox, y pues hay que verlo, ¿no? Hay que echarle un ojo y ver si es una buena oportunidad, sobre todo para poder participar en el proyecto y ver si podemos obviamente participar en todo lo que viene siendo el AGO y la compra de NFTs y demás. ¿Okay? Acuérdate que todo lo que viene siendo metaversos, juegos y gaming está creciendo muchísimo. Checa el video, te vamos a dejar el link directamente en lo que viene siendo la descripción para que lo revises. Y repito, algo que debes de tener en cuenta: es el primer proyecto vietnamita dentro del metaverso. 2, hay muchos proyectos obviamente en Vietnam y en Asia, lo que viene siendo Asia por completo, pero bueno, vale la pena que lo chequemos y que veamos obviamente cómo lo van a construir, si va a ser solamente NFT, si va a ser igual con un token y cómo se va a presentar. Obviamente recuerda que los asiáticos tienden a copiar mucho los proyectos, muchísimo, y después de ciertos meses lo dejan, pero repito, no todos son iguales, hay que checarlo, hay que estudiarlo. Finalmente, Sandbox viene con otra venta. Aquí dice Mega City Land Sale, o la superventa de las tierras de la mega ciudad, que básicamente va a ser en enero 13 a la 1 de la tarde UTC. Como puedes ver, se van a vender 61 tierras normales, 7 estados y 95 tierras premium. Los costos son los mismos, recuerda que Sandbox no los mueve. Empezamos básicamente con un costo de 1011 sands y el premium en 4683 sands. Recuerda que los stakes básicamente se venden por subasta dentro de OpenSea, por eso te repito, juntándolo con la información anterior, OpenSea es muy importante que lo conozcas, sobre todo si eres nuevo en las criptomonedas, para que entiendas que en los proyectos más grandes se venden directamente aquí. ¿Qué pasa con Sandbox? Ha crecido muchísimo. Recuerda que estuvo un año básicamente entre los 20 y los 75 centavos. A partir de octubre empezó a crecer. En noviembre obviamente dio su explosión. Para finales de noviembre, principios de diciembre, ya había alcanzado esos $5 y hoy se está manteniendo entre 4 y 5. El proyecto ya tuvo su primer crecimiento, va a seguir creciendo y debes de pensar en esto. Digo, antes a lo mejor era nada más poner $1000 para una tierra, ahorita ya el costo es de 5000, pero las tierras se logran a vender hasta 13000 o 14000 dólares cuando las criptos están en un buen momento. Recordemos que ahorita estamos en rojo. Si lo compras o decides participar en el proyecto y irte con una LAN normal, van a ser 5000 dólares, que repito, en cuanto las criptos empiezan a subir y tú busques a lo mejor hacer un flip, puedas sacar mínimo ese 2x o hasta un 3x. Entonces chécalo. La venta, repito, enero 13, 1 de la tarde UTC. Finalmente, te recuerdo que nosotros tenemos nuestro Discord, al cual te invitamos obviamente a participar y visitar. En el Discord vas a encontrar muchas más noticias, más discusiones, siempre estamos hablando, estamos conectados, jugamos en vivo algunos días, sobre todo martes y jueves, pero sobre todo del lado izquierdo, en la sección de criptomonedas, aquí dice criptomonedas, vas a encontrar que está la sección de noticias de criptos. En las noticias de criptos vas a encontrar más noticias aún que están pasando al día. Ahí tenemos básicamente a nuestro a mano derecha fundador y socio Jules, el cual se encarga de ver las noticias más importantes del día y con mucho profesionalismo nos los va compartiendo. Y puedes ver básicamente las noticias más importantes de esta semana, te las voy a leer, pero obviamente tu tarea es visitar el Discord, darle clic y conocerlo, ¿ok? Él empezó básicamente el año indicando noticias sobre Jamaica, de cómo ya están a punto obviamente de sacar adelante en este año una nueva legislación sobre las criptomonedas. Samsung que anuncia una plataforma de NFTs para televisores inteligentes. Muy buen, iba a decir capítulo, pero muy buena nota.
chécalo, léelo. Si no estás enterado de lo que está haciendo Samsung, es muy bueno. Leo aquí nos puso sobre todo lo que viene siendo los Blockchain Game Awards. Recuerda que aquí vota la gente. Y bueno, aquí puedes ver que está Sandbox, está Gaia como alguno de los juegos más anticipados del 2021. Y el juego que más ama Leo porque tiene su pollito, SoulChicks. Después, obviamente, esta semana, Jules nos habló acerca de la escudería Ferrari, que ya hizo partnership o se hizo socio con Velas Blockchain. Velas que ha estado trabajando muchísimo. Y recuerda, hasta este momento, antes solamente el único era, si no mal recuerdo, el Exchange Crypto, algo que se me fue el nombre, que estaba apoyando a la Fórmula 1. Pero bueno, tener a Velas también dentro de la blockchain es muy importante. Aparte de eso, bueno, algo de la blockchain para que tú leas, también van dejando algunas noticias y notas que tú puedas ver. Y lo que importante que notó Fran es que el punto de la evolución de Internet es comparado a 1998 con lo que está pasando ahorita en la blockchain. Es decir, en 1998 nadie pensaba que iba a cambiar el mundo, como ahorita nadie piensa que la blockchain la vaya a hacer, y seguramente en unos años vamos a ver que sí lo hizo, ¿ok? Igual puedes ver aquí lo que está pasando con el gobierno kazajo. Es importante que lo sigas porque todo tiene repercusiones, no solamente dentro de la blockchain, sino también en la economía mundial. Y obviamente con esto puedes darte una idea de cuál va a ser la tendencia. Recuerda, en las criptomonedas nadie puede ver el futuro, pero podemos seguir las tendencias, ¿ok? Aquí nos van poniendo algunos números que también nos pone Jules. Airbnb, que obviamente quiere ya, o más bien la gente o los que participan dentro de Airbnb quieren que las criptomonedas ya se puedan usar para poder seguir en la aplicación. Entonces te digo, te invito a que vengas a lo que viene siendo el Discord, conozcas todas las áreas que tenemos para presentarte. No solo estamos nosotros como equipo, sino también la comunidad te ayuda, responde, participa. Y la última noticia que nos puso hoy, básicamente Vitalik propone una nueva estructura multidimensional de tarifas, multidimensional más bien dicho, el cual tengo que leer porque no lo he leído, y aquí les mentiría, ¿ok? Sin más, estas fueron las noticias más importantes de la semana. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo, que tengas un excelente día, tarde o noche, y como ya lo sabes, nos vemos en la carnita asada.